y a todas que se encuentran participando conectados el día de hoy en el programa denominado Maratón por Acceso a la Justicia. El día de hoy nos encontramos reunidos las 4 corporaciones de asistencia judicial con la finalidad de conmemorar el Día Nacional de Acceso a la Justicia. E informarles que hoy día se está transmitiendo este programa de manera simultánea por las páginas de Facebook de las 4 corporaciones de asistencia judicial, tanto de las regiones de Tarapacá, de Valparaíso, de la CAF Metro y también del Biobío. Así que nos pueden estar siguiendo de manera simultánea a través de las corporaciones de asistencia judicial y sus páginas de redes oficiales. Mencionarles además que el día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante y que cobra especial relevancia, sobre todo en este último tiempo en que estamos en situación de pandemia generada por el COVID-19. Este tema, vale decir, ha sido uno de los más votados dentro de la plataforma Conecta Justicia. Estas son las medidas de protección que se establecen en beneficio de niños, niñas y adolescentes. Y para hablar de este interesante tema, nos encontramos reunidos profesionales de las distintas corporaciones de asistencia judicial. Tenemos invitada aquí a Andrea Guerra, que ella es asistente social del Consultorio Jurídico de San Javier, de la región metropolitana, a Pamela Canesa, que es abogada coordinadora del programa Mi Abogado de Valparaíso, CAFVAL, y también a Marcelo Ottinger, que es abogado coordinador del programa Mi Abogado de Los Ríos, región del Biobío, y que les habla la abogada coordinadora Rosa Chipoco del Consultorio Jurídico Alto Hospicio, región de Tarapacá. Pero antes de entrar en materia, quiero comentarles muy brevemente relativo al quehacer de las corporaciones de asistencia judicial. La Corporación de Asistencia Judicial tiene como objetivo brindar asesoría jurídica gratuita a través de un equipo humano, profesional, especializado, competente y altamente comprometido con la función pública, social y con el acceso a la justicia. Si ustedes tienen algunas dudas o consultas relativas a los temas que vamos a tratar, los invitamos a realizar sus consultas a través del chat de las páginas oficiales de Facebook de las distintas corporaciones de asistencia judicial que se encuentran transmitiendo de manera simultánea este programa de Maratón por el Acceso a la Justicia. Y además los invitamos a poder revisar las distintas charlas que se van a emitir durante el día de hoy, todas muy interesantes, las cuales ustedes pueden también participar y hacer sus consultas, al igual que el día de hoy. Así que, chiquillos, entremos en materia. Me gustaría primero, y permítanme hacer la primera consulta, por favor, a Andrea. Andrea, si tú nos puedes decir quiénes y cómo poder acceder a los servicios que brinda la Corporación de Asistencia Judicial. Hola Rosita, hola a todos. Bueno, contarles que la Corporación de Asistencia, en primer lugar contarles que la Corporación de Asistencia Judicial a lo largo de todo Chile ha seguido trabajando en este periodo de pandemia. Estamos recibiendo dudas y consultas a través de nuestros teléfonos, a través de las páginas web y a través de nuestros correos electrónicos. Súper importante, cualquier duda o consulta ustedes pueden hacerlo a través de estos medios. ¿Quiénes acceden? ¿Cómo funciona la corporación? La corporación tiene 4 líneas de acción. La primera tiene relación con la orientación y la información. ¿Qué significa esto? Que una persona nos contacta, esa persona nos hace las consultas y nosotros, los profesionales de la corporación, vamos resolviendo esas consultas, los orientamos hacia qué instituciones tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, etc. Esa es la primera línea de acción, el acceso universal. ¿Ya? Eso significa que toda persona nos puede consultar. Después, si el profesional considera que tiene que pasar a la línea judicial, o sea, al patrocinio judicial, que suena así como rimbombante, pero en verdad esto es que un abogado presente una demanda, que lo acompañe en la audiencia, ¿verdad? Todo eso, que los acompañe durante todo el proceso judicial, pueden acceder a aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos para ingreso automático. ¿Cuáles son estos requisitos? Súper simple, si usted tiene registro social de hogares hasta el 50%, usted tiene acceso automático inmediato a la corporación. Las personas que son discapacitadas, quienes son beneficiarios del PRICE, los beneficiarios del Chile Solidario, esto quiere decir los que pertenecen al programa Puente, al programa Abriendo Caminos, al programa Calle, al programa Vínculos, todos ellos tienen acceso con nosotros. Los adultos mayores, en Chile los adultos mayores son los mayores de 60 años. Las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, las víctimas de delitos violentos, ¿verdad? Quienes pertenecen a las poblaciones indígenas. Todos ellos tienen la posibilidad de acceder automáticamente a la corporación y al patrocinio judicial. En el caso... Andrea, ¿qué pasa si
si no cumplen con esos requisitos, si no tienen el acceso automático? Gracias, Marcelo, por esa pregunta súper buena. Efectivamente, si usted no cumple con ninguno de estos requisitos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para eso estamos las asistentes sociales en todas las oficinas de la corporación, y lo que hacemos es una calificación socioeconómica. ¿Qué significa eso? La gente se asusta. En palabras súper simples, nosotros vemos cuáles son los ingresos que tienen en la casa, es decir, cuánta es la plata que entra a la casa y cuáles son los gastos que nosotros tenemos en la casa, ¿verdad? La cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta de las casas comerciales, todo eso. Y hacemos una diferenciación entre lo que ingresa y lo que sale. Y vemos si hay una posibilidad de que nosotros lo podamos atender, ¿verdad? Y pueda tener este acceso gratuito a la justicia. ¿Ya? Eso. ¿Pame? Andrea, sí. Yo tengo una duda. ¿Todo se tiene que resolver a través de los tribunales o hay alguna forma alternativa de resolución de los conflictos que presentan las personas a la corporación? Ya, es súper buena esa pregunta, Pame, porque la verdad es que nosotros también, otro ámbito de acción que tenemos es la denominada resolución alternativa de conflictos. ¿Qué significa esto? Resolver el conflicto antes de llegar a un tribunal, ¿verdad? Si viene una señora y me dice, ¿sabe que mi vecina, yo le presté 50.000 pesos a mi vecina, y resulta que ella quedó pagármela la semana pasada, y no me lo pagó? ¿Qué hago yo? Cito a la vecina y le digo, señora, ¿sabe qué? Aquí hay un tema de conflicto porque no le ha pagado. Y vemos la posibilidad de llegar a acuerdo. Si llegamos a acuerdo, ese acuerdo se ingresa al tribunal o se firma ante notario. Ya, eso es lo que hacemos en definitiva. Y por último, nuestro cuarto ámbito de acción tiene que ver con la promoción y difusión de derechos. ¿Qué significa eso? Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es una promoción de derechos, nosotros informamos a la comunidad. Nos hemos hecho muy amigos de los medios informáticos en esta pandemia, hemos hecho un montón de promoción y difusión con algunas instituciones y ha funcionado bastante bien. Esos son los 4 ámbitos de acción, pero nosotros no vemos todo lo que tiene que ver con materia judicial. Hay algunas específicas que nosotros vemos. Y Andrea, en este caso, me gustaría saber qué materias ve la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, nosotros vemos específicamente causas civiles y causas de familia. Cuando hablamos de causas civiles, por ejemplo, si usted tiene un problema de arrendamiento, si tiene problemas, no sé, hacer una declaración de interdicción, si tiene deuda y le van a embargar los bienes, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ámbito civil, eso es lo que nosotros vemos. Y también vemos el área familia, que es el mayor fuerte de la corporación de los centros sociojurídicos, ¿verdad? Alimentos, relación directa y regular que la gente conoce como visitas, cuidados personales que la gente conoce como las tuiciones, los divorcios, que estamos llenos de divorcios hoy día, y hoy día, en contexto de pandemia, hemos visto, sobre todo en las materias de violencia intrafamiliar y las medidas de protección, que es lo que nos convoca hoy día. En ese sentido, Rosita, como tú también trabajas en un centro sociojurídico, me gustaría que nos contaras qué son las medidas de protección y cómo funcionan nuestros consultorios en este tipo de situaciones. Por supuesto, Andrea, por supuesto, yo comparto plenamente que efectivamente una de las causas que yo creo están más siendo tramitadas actualmente a través de las corporaciones de asistencia judicial son las medidas de protección. Yo que trabajo en consultorio jurídico también me ocurre exactamente igual. Bueno, las medidas de protección, en términos muy sencillos, podríamos decir que es una intervención del tribunal para efecto de poder restablecer los derechos de los niños que han sido gravemente vulnerados o amenazados, ¿ya? Por alguna situación que debiese ser denunciada ante los tribunales de justicia, específicamente a través de los tribunales de familia. La idea es que a través de estas medidas de protección el tribunal pueda restablecer los derechos de los niños, ¿ya? No necesariamente el niño tiene que ser ya sea agredido, maltratado físicamente como para que se pueda aplicar una medida de protección, ¿ya? Por cuanto los derechos de los niños van mucho más allá. Incluso basta que sea amenazado el derecho del niño para que el tribunal pueda actuar con la finalidad de cautelar los derechos de niños y adolescentes. Este proceso, la verdad, que no es tan riguroso como ocurre en otro tipo de juicio,
en las cuales el estándar procesal incluso es muy alto, que requiere inclusive la intervención de algún abogado para que represente los derechos de las partes en este caso. Aquí con la finalidad de poder acceder y hacer, de hecho, asequible el acceso a la justicia, se vislumbra justamente el rol de un abogado, pero no específicamente para las partes. Y acá la persona, el sujeto principal de estas medidas de protección son justamente los niños, niñas y adolescentes. Las medidas, por ejemplo, que podría adoptar el Tribunal de Familia a este respecto, podríamos decir que van desde inclusive confiar al niño a otro de los padres en el evento que uno de ellos esté siendo justamente quien vulnere los derechos del niño, podrá incluso suspender o restringir las visitas, restringir incluso ya sea el acercamiento del niño con una tercera persona, de hecho ingresar a los programas de acogida, y dentro de las últimas, yo diría, de las medidas más extremas, está justamente el poder separar al niño de los padres e ingresarlo a hogares residenciales, que yo diría que sería como dentro de estas medidas de protección que el tribunal pueda aplicar, sería como de la última ratio, que justamente sería como la última en aplicarse. Y en ese sentido, me parece súper relevante y también la participación de poder contar también con colegas del programa Mi Abogado, que entiendo yo que surge a partir del año 2018, justamente con la finalidad de relevar esta situación tan importante cuando los niños específicamente son ingresados a hogares residenciales y ya no tienen la posibilidad de vivir con sus padres por una situación determinada. Y ahí me gustaría preguntarle específicamente a Marcelo, ¿qué pasa con estos niños que no están dentro del cuidado alternativo? ¿Y qué pasa con el rol del abogado que representa los derechos del niño en estos juicios? Mira, efectivamente, Rosita, todos los niños, bueno, todas las personas, nadie tiene derecho a ser vulnerado en sus derechos, nadie tiene derecho a ser dañado en sus derechos. Especialmente si esta persona víctima de este daño es un niño, una niña o un adolescente. En este caso, requiere una representación jurídica y ojalá especializada. Y por eso nace justamente el programa Mi Abogado, con el objeto de representar los derechos de los niños y adolescentes que han sido vulnerados o dañados de una forma más completa, con abogados que tengan conocimientos más específicos y más experiencia en el tema de infancia, en el tema penal también, porque muchas veces provienen de vulneraciones del ámbito sexual, y también en lo que es el derecho internacional, que es parte obviamente de nuestra Constitución y de nuestra normativa a raíz del artículo 5º de la Constitución. Entonces, lamentablemente, no alcanza, digamos, el sistema para poder cubrir a todos los niños y adolescentes, que sería lo ideal, que todos pudieran tener una defensa especializada. El programa Mi Abogado nace justamente en el año 2018 para focalizarse en la defensa especializada de ciertas situaciones en las que se encuentran los niños vulnerados, específicamente de los niños que se encuentran en medidas de cuidado alternativo. Y al hablar de medidas de cuidado alternativo me refiero a aquellos niños que por ciertas razones, que son muchas, varias, se encuentran separados de sus padres, se encuentran separados de la familia de origen. Y esa separación va a involucrar que ellos se vayan a vivir ya sea con parientes cercanos, tíos, abuelos, etcétera, a través de familias de acogida, que se llaman familias de acogida extensas, porque son parte de la familia, pero no el núcleo central, o también con familias que han sido habilitadas para poder cuidar temporalmente a los niños, que son las familias de acogida externas. Ya no son parte de la familia directa del niño vulnerado, pero que sí pueden acogerlos mientras tanto se recuperan las habilidades parentales de los padres. Porque muchas veces esos padres pueden recuperar sus habilidades, muchas veces esos padres tienen la facultad, si son trabajados con programas de intervención, para poder volver a ser un adulto responsable para el niño y para que el niño pueda volver a vivir en familia. Entonces esto es transitorio. Lamentablemente a veces no se puede contar con familias de acogida y en esos casos ya llegamos a la última opción, que es que se vayan a una residencia. Estas residencias estatales dependen de Sename y son justamente la última ratio que se debe aplicar. Hay algunas residencias que no son parte de Sename, pero que también albergan niños, como por ejemplo CONIN, que albergan niños que tienen algunas necesidades físicas especiales y tienen también profesionales especiales para ello. Entonces, el programa Mi Abogado se compete justamente a este tipo de niños, los niños que se encuentran en medidas de cuidado alternativo, dentro de los cuales igual se incluyen los niños hasta 2 años que están con sus madres en recintos penitenciarios, porque el niño tiene derecho a estar con su madre, aunque ella se encuentre en una cárcel, hasta los 2 años. Y en esa cárcel igual puede sufrir algunas vulneraciones, y es importante que tenga una representación jurídica adecuada y especializada.
Y para finalizar, también está dentro de nuestra competencia aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en recintos hospitalarios por orden del tribunal. Muchas veces por temas de salud mental ellos pueden llegar a sufrir atentados en contra de sí mismos, en contra de otras personas, y se requiere un cuidado especial y un tratamiento especial en materia de salud, y dentro de ese tratamiento, de esa internación, pueden también sufrir vulneraciones. Entonces es importante que ellos también tengan la representación jurídica especializada. No alcanza para todos, pero sí alcanza por lo menos para las vulneraciones más graves, que son las que estamos justamente analizando en el programa. Dentro de nuestra competencia y nuestro objetivo, aparte de proteger los derechos de los niños, tenemos por objeto tratar de agilizar los procesos, porque el objetivo fundamental es que el niño vuelva a vivir en familia. Y ese volver a vivir en familia implica agilizar toda la tramitación jurídica y realizar todo tipo de gestiones que se puedan efectuar para que el niño vuelva a vivir en familia cuanto antes, ¿ya? Si no puede ser en la familia nuclear, si no se pueden recuperar las habilidades de los padres o de algún pariente que se haga cargo, que se inicie un proceso de susceptibilidad de adopción y que el niño sea adoptado, pero que vuelva a vivir en una familia, o en la suya o en otra. Pero lo ideal es que no esté fuera de un vínculo familiar. Nosotros como unidad de la Corporación de Asistencia Judicial, nacimos a través de un convenio entre la CAJ y el Ministerio de Justicia, y eso nos permite tener cierta independencia al momento de representar a los niños. Por lo tanto, podemos hacerlo frente a cualquier institución, cualquier entidad o cualquier persona que vulnere estos derechos. Ya se trate de una institución estatal, ya se trate de una persona, una fundación, ya se trate de una persona particular. Nosotros tenemos la independencia para poder actuar en representación de los niños contra quien sea. Y eso es gracias justamente a este convenio. Cada niño tiene su abogado, y aquí es muy importante porque ellos se vinculan de una manera especial con este abogado. Este abogado tiene unas cualidades especiales que lo hacen diferente a los demás abogados con un cliente normal, ¿ya? Y esas habilidades especiales no solamente vienen dadas por los conocimientos específicos que tienen que tener en ciertas materias, sino que además tiene que tener ciertas habilidades blandas. Tiene que tener cierta empatía con el niño, un conocimiento en la forma de tratar al niño, y además de ello tiene un ámbito de actuación que también es mucho mayor. A diferencia del curador ad litem normal, digamos que actúa solamente en el juicio, el abogado del programa Mi Abogado actúa fuera del juicio también, representando al niño. Y el objetivo es hacer que la opinión del niño, que es lo más importante para nosotros, sea válido en todas aquellas decisiones que se tomen respecto del niño, ya sea dentro de un juicio o fuera de un juicio. Decisiones administrativas respecto a qué va a pasar con el niño, si se va a ir o no se va a ir a una determinada residencia, si se va a tomar o no va a tomar algún tratamiento de salud, etc. La opinión del niño tiene que estar representada en esas reuniones y se hace a través justamente del abogado del niño. Entonces, nuestro ámbito es mucho más amplio. Va a ser, ¿perdón? No, es que te iba a hacer una Va a ser consulta. No, termina y después te hago una consultita. Ya, perfecto. Es habitual que puedas ver a un abogado en el colegio, por ejemplo, hablando con el profesor jefe del niño. Es habitual que puedas ver a un abogado metido en la municipalidad, junto con otros profesionales que trabajan en el programa, tratando de conseguir un beneficio, tratando de hacer un convenio con el FOSI para poder lograr aquellas ventajas económicas que muchas veces impiden que una familia se haga cargo del niño. Le falta una habitación, estamos tratando de conseguir un subsidio para que se haga esa habitación, etc. Todo lo que podamos hacer para que el niño se encuentre mejor y protegido en sus derechos y pueda prontamente volver a vivir en familia, se va a realizar. Ese es el objetivo del programa, proteger los derechos y agilizar el regreso de la vida en familia al niño, que es un derecho que tiene, como sujeto de derecho. Te pregunto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te pregunto, una consulta, tú hablaste de otros profesionales del programa, ¿el abogado actúa solo o actúa con otros profesionales? Cuéntame. No, una buena pregunta. Gracias a Dios, eres un equipo multidisciplinario. Porque nosotros somos abogados, podemos saber muy bien las normas, podemos tratar de tener alguna empatía, algunas habilidades, pero la verdad es que eso no es suficiente para representar bien a un niño. Nosotros actuamos en conjunto con una dupla psicosocial. Hay una psicóloga y una asistente social que nos ayudan no solo a traducir todos esos informes que están hechos por psicólogos y por asistentes sociales que se acompañan a la causa y poder entender bien cómo se lleva la tramitación, sino que además a realizar gestiones con los distintos organismos y las distintas reuniones. La opinión de la psicóloga, por ejemplo, es fundamental en temas de salud. El trabajo del asistente social para conseguir convenios con distintas entidades y poder conseguir los beneficios económicos para que pueda el niño volver a vivir en familia. Apoyarnos en la realización de una estrategia jurídica adecuada. Cuando nosotros hacemos una estrategia de cómo vamos a llevar un caso, es fundamental la participación de la dupla. O sea, la opinión del psicólogo, la opinión del asistente social para ver cuál es el mejor objetivo, hacia dónde tenemos que ir, que coincida con lo que el niño quiere y al mismo tiempo con lo que es mejor para el niño. Tener una postura que nos permita plantearnos de igual a igual con lo que es salud, con lo que es Sename, con
con los distintos organismos que trabajan dentro de las decisiones que toman respecto al niño, es fundamental poder contar con un equipo multidisciplinario. Entonces, la estrategia se hace entre los tres. Y el que está a cargo es el abogado, porque es el que va al juicio, pero la estrategia se hace entre los tres. Y todas las decisiones se toman en conjunto. De hecho, Marcelo, ustedes tienen psicólogo, ¿cierto? ¿Tienen psicólogo dentro de su programa? ¿Sí? Sí, en todos los programas contamos con un psicólogo y con un asistente social a lo menos. ¿Ya? Hay en algunos casos, dependiendo, hay más duplas. Pero sí, contamos con un equipo interdisciplinario. Y bueno, y ahí creo que es importante que Pamela nos complemente un poco lo que estoy diciendo con la calidad de sujeto de derecho, que ese es un temazo que debe abordarse hoy en día, porque todo el mundo está acostumbrado a ver al niño como un objeto de protección, como un objeto de que hay que darle cariño, hay que darle vivienda y hay que darle alimentación, y con eso estamos listos. No, Sí, claro. él no es un objeto, el niño es un sujeto. Y ahí creo que, Pamela, por favor, si te puedes extender en ese tema, sería genial. Muchas gracias, Marcelo, gracias a Rosita, Andrea y a Lisette, que nos acompaña con el lenguaje de señas. Bueno, efectivamente, a partir de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año 90, los niños pasan a ser sujetos de derecho, y eso significa que son y deben ser reconocidos y respetados en el ejercicio de cada derecho. Ya es de modé y está absolutamente atrás la concepción, como decía Marcelo, de un niño objeto de derecho, objeto de tutela estatal, objeto de protección. Hoy en día los niños pueden ejercer sus derechos, y esto va muy de la mano del principio de autonomía progresiva. ¿Qué significa? Que el niño tiene derecho a participar en las decisiones que lo involucran, y que su opinión va a ser tomada en cuenta por la autoridad administrativa o judicial de acuerdo a su grado de madurez. Es decir, mientras más grande el niño, mientras más maduro, su opinión va a ser más consistente y va a ser tomada en cuenta, en este caso por un juez de familia o por una autoridad administrativa que podría ser, por ejemplo, el director del Servicio Nacional de Menores. Esto es muy importante que la ciudadanía lo pueda entender. Los niños tienen derecho a ser escuchados. Los niños tienen derecho a que su opinión sea tomada en cuenta. Los jueces no pueden resolver solamente escuchando en estas medidas de protección que hablaba Rosita, a los abogados, a los trabajadores sociales, a los psicólogos o al consejo técnico. Los jueces tienen que resolver escuchando la voz del niño, ojalá de manera directa. Y para ello, los jueces ordenan, en estos casos, una audiencia confidencial, que es la manera más útil y la más frecuente de que los niños sean escuchados por la autoridad judicial. ¿Mm? Además, dentro de este derecho a ser oído, el niño tiene derecho también a que su propio abogado, que el curador del programa Mi Abogado, lo escuche y pueda también llevar esa voz a la gestión, al quehacer del programa, y pueda esa voz de alguna manera impregnar el trabajo que hace la tripleta psicosocio-jurídica. Sí, me parece excelente, Pamela, la labor que hacen. Y ¿sabes qué? Me surge una duda. Tú hablas justamente del derecho a ser oído, de que los niños sean oídos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños cuando son pequeños? Porque de hecho tú señalabas justamente que mientras, con el tema de la autonomía progresiva, mientras su opinión resulte ser más madura, hay también ciertas consideraciones. Yo creo que también sería bueno que a lo mejor nos pudieras explicar qué pasa, por ejemplo, cuando son lactantes, por ejemplo, cuando son niños pequeños, ¿qué pasa con su opinión? Bueno, claro, ahí obviamente, Rosita, es un poco más difícil, se le hace un poco más cuesta arriba, por ejemplo, a un juez de familia, saber qué es lo que ese niño quiere expresar. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal, con la actitud del niño, que pueden de alguna manera dar luces al juez sobre qué es lo que ese niño le quiere manifestar. Muchas veces entonces el juez, al no tener de primera fuente
la información, en el caso que pones tú, de un lactante, porque el lactante no puede darse a entender por sí mismo, puede sí recabar la información de sus cuidadores, si el niño, por ejemplo, está hospitalizado, de la enfermera que monitorea su estado de salud, o si el niño se encuentra en una residencia, la opinión de su educadora de trato directo, que es la que está todos los días interactuando con ese niño, o bien la de su cuidadora, si es que el niño está en un sistema FAE. Es una forma de recoger cuál sería el interés de ese niño y cuál sería la forma de ayudar mejor a su bienestar desde el punto de vista de la decisión que tiene que tomar el juez. Ahora, generalmente un niño de 4, 5, 6 años ya puede manifestar su opinión, y ahí, ojo, van las habilidades que tenga ese juez o esa jueza para conversar, acercarse y crear un vínculo con ese niño de manera tal de que él pueda expresar cuál es la opinión respecto de determinada cuestión. Pamela, complementando un poco lo que tú dices, muchas veces, si bien es cierto, el niño no va a poder expresar qué es lo que quiere con claridad, hay otras formas de expresión que también son igualmente claras. A lo mejor no va a ser fácil saber lo que el niño pequeño quiere, pero sí se puede saber lo que el niño no quiere, ¿ya? Cuando lo enfrentas a determinado familiar, cuando lo enfrentas a determinada persona, el niño tiene una actitud, y esa actitud muchas veces demuestra un rechazo, y tú puedes saber que sabes que no le gusta estar con él. Hay algún problema con esa persona. O con otras hay una cercanía. Entonces, en esas habilidades es a las que me refiero yo, que son habilidades blandas que tiene el abogado cuando se entrevista con él, que tiene también la dupla cuando lo acompaña, ¿ya? Y el vínculo que pueda generar con el niño es sumamente importante. Va a ser habitual ver un abogado, el programa de mi abogado, gateando con el niño, jugando con los juguetes con el niño, para poder generar un vínculo con él y que él también se pueda soltar y pueda expresar a lo mejor cuál es el problema que tiene. No con todas las palabras, pero tú te vas a dar cuenta que ahí hay un problema. Que hay algo que revisar y que analizar, y te puedes dar cuenta cuál es la manifestación de voluntad que tiene ese niño. Así que Sí, y esta entrevista, por ejemplo, esta entrevista que se hace, como decía Pamela recientemente, se hace en una audiencia reservada, ¿hay algún tipo de formalidad? Por ejemplo, ¿qué tribunal es el que conoce, por ejemplo, estos juicios? ¿Me podrían explicar? Claro. Estas medidas de protección son conocidas por los tribunales de familia, y efectivamente, Rosita, se hace en una audiencia que se denomina audiencia reservada o audiencia confidencial. Lo ideal es que el espacio, el lugar donde se hace esta audiencia, sea súper acogedor para el niño o la niña. A diario nosotros vemos que muchos tribunales de familia realizan este tipo de audiencia en la misma sala de audiencia que está destinada para los juicios, a donde estamos los adultos. Entonces, lo que tenemos que promover como profesionales del programa Mi Abogado es que los lugares acondicionados para los niños sean acogedores, para que ellos puedan sentirse de alguna manera en un ambiente saludable, en un ambiente agradable, que minimice al máximo las posibilidades de activación del trauma, por ejemplo, o de revictimización. Por eso es súper importante lo que tú has preguntado respecto del lugar y la forma en que se escucha al niño. Y aportando a lo que dice Marcelo, también los niños dibujan, y pueden a través del dibujo señalar si están bien, si están mal, como decía Marcelo, con un adulto. Hay muchos test desde la psicología proyectiva que podemos desarrollar para saber cuál es el estado emocional de un niño. Una consulta, perdón, Rosita, una consulta, chicos, ¿en esta audiencia privada está solo el juez con el niño o hay alguien más? Sí, generalmente debería estar el juez con el niño, pero tengo que de alguna manera hacerles presente que hay muchas reglas de carácter internacional que indican que el niño es preferible que esté con algún adulto significativo, que de alguna manera sea como un tutor de resiliencia o un bastón de confianza del niño para que él pueda sentirse acogido sin miedo a entregar su opinión ante el juez. Perfecto. A veces participa también el curador, el abogado.
A veces participa también el abogado de esa audiencia reservada, justamente porque, para estar atento a lo que el niño pueda decir y actuar, llamamos, cuando tiene que actuar, inmediata. Una de las preguntas que también se han hecho muy recurrente a través de la plataforma Conecta Justicia ha sido, por ejemplo, los sistemas de entrevista de los niños, niñas y adolescentes. ¿A ustedes les ha tocado participar en estas entrevistas? A lo mejor se han ido, tal vez, por ejemplo, sobre todo en esta época de pandemia, en donde está un poco más complicado poder hacer a lo mejor este tipo de entrevistas. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido respecto a esta situación? ¿Pamela? Rosita, nosotros acá tuvimos una experiencia súper bonita de un niño que estaba con una familia FAE. La juez de un tribunal de familia de Quillota ordenó la audiencia confidencial porque el niño quería que la juez conociera su opinión, y la profesional del programa, en esta época de crisis sanitaria, fue con todos los elementos de protección, la psicóloga, a la casa del niño, habló con sus padres, estuvo con el niño en su habitación, y luego, cuando se hizo la conexión vía Zoom con la magistrada, ella salió, y el niño pudo entonces decir lo que él quería decir. Y luego la psicóloga habló con él, lo contuvo, mientras su curadora estaba también en plataforma Zoom en esta audiencia. Fue una experiencia muy bonita. También, y ahí Marcelo me puede acompañar en eso, una de nuestras colegas, coordinadora de Iquique, si no me equivoco, Marcelo, nos contaba que hay un protocolo que una jueza de familia le pidió a la Corte Suprema que autorizara para implementarlo, y es un protocolo de entrevista en época de pandemia a través de estos medios remotos. Entonces, una vez que se tenga esa autorización de la Corte Suprema, tanto Marcelo en su programa y en su región como yo vamos a poder bajar esta información a los tribunales de familia y poder lograr una mejor implementación de las audiencias confidenciales a través de Zoom o plataformas de este tipo. Sí, ahí complementar un poco lo que dice Pamela, en el sentido de que las entrevistas que nosotros realizamos en el programa de abogados es a lo menos una vez al mes. O sea, habitualmente nosotros estamos por lo menos una vez al mes entrevistando al niño, para que genere un vínculo con el abogado, y además él sabe que su abogado es su abogado y no va a cambiar en las audiencias. Es ese abogado el que lo va a representar de aquí en adelante, que también es importante y le da estabilidad al niño, al vínculo que tienen con el niño. Ahora en pandemia hemos tenido que adaptarnos, por eso justamente están hablando del tema de los protocolos, se ha realizado a través de videollamadas también, a través de llamados telefónicos, lamentablemente no con todos, porque igual para nosotros es fundamental la opinión de un niño. Si él no quiere hablar por teléfono o no se atreve a tener una videollamada, hay que respetar su derecho. Así que ahí buscaremos otra forma de saber cómo está, pero hemos ido adaptándonos, creo que para todos ha sido un periodo de adaptación. Sí. Sobre todo, hay que ser creativo. Sobre todo que trabajar con niños, la verdad que efectivamente nos lleva a ser innovadores y a poder buscar alternativas para poder llegar a ellos. Yo me parece que a uno de los dos le escuché mencionar familias FAE. ¿A Marcelo tal vez? Marcelo, Sí, ¿qué son las familias? ¿No? Lo que, ¿Fue las familias Pamela? de acogida, los dos hablamos de las familias de acogida, Pamela y yo. Sí. Las familias de acogida son programas que están destinados a apoyar económicamente y también a través de psicólogos y de asistentes sociales a las familias que se hacen cargo de los niños, ¿ya? A los parientes que se hacen cargo de los niños, que son las familias de acogida extensas, o a familias que especialmente postulan al programa para hacerse cargo temporalmente de los niños y adolescentes. Y hay que tener un tremendo corazón para hacer eso, porque es temporal. Y es una demostración de cariño gigante, pero tienen que pasar justamente por un periodo primero de revisión que tenga las habilidades, porque tampoco es entregar a un niño al cuidado de una familia que puede que no tenga las habilidades suficientes y pueda caer nuevamente en una vulneración. Y ustedes trabajan con ellos de manera permanente. ¿Trabajan con las familias de acogida y con la residencia? Sí, o sea, ojo, nuestra dupla no hace intervención, nuestra dupla únicamente lo que hace es apoyarnos a nosotros. La dupla que interviene y que repara el daño y que apoya a la familia es la dupla del FAE, es la dupla de este organismo que apoya a la familia. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo están los niños en esta familia FAE? ¿Hay alguna estadística de eso? ¿O no hay un término, no hay un tiempo especial que tienen que estar, sino que va a depender de cómo vaya el proceso?
Sí, pueden estar mucho tiempo. De hecho, sobre todo cuando son familias extensas, a veces esos familiares, por ejemplo, el abuelo o la tía, piden el cuidado personal de esos niños y se consolida el cuidado personal y por lo tanto egresan del programa también, tanto del programa FAE como del programa Mi Abogado. Pero en general hay se supone que plazos máximos de estadía, pero en la práctica muchas veces son sobrepasados, ¿no es cierto, Marcelo? Depende de cada caso, claro, hay que analizar, cada niño es un caso diferente, cada niño tiene una historia diferente y tiene vínculos diferentes también. Entonces puede haber casos en que sea súper rápido y que la familia se pueda recuperar con prontitud y ojalá vuelva a vivir con su papá y su mamá, que es lo que el niño quiere. Otras veces va a ser más difícil, otras veces va a haber que iniciar un proceso de adopción, que también puede que demore más, etcétera. Entonces va a depender de cada uno de los casos. Y ahí, mira, me voy a tomar un poquito de lo que ustedes dijeron para señalar un punto súper importante, que tiene que ver con la opinión del niño. Cuando uno le pregunta a un niño con quién quiere estar, muchas veces lo primero que te responde es con mi mamá, con mi papá. Pero lamentablemente ese mamá o ese papá no tiene las habilidades suficientes para hacerse responsable de ese niño, porque están metidos en temas de alcohol, porque están metidos en temas de droga, porque no pueden ser un adulto responsable para cuidarlo. Pero no porque no lo quieran. Uno le pregunta a la mamá y al papá, también lo quieren. Si el tema es que estén habilitados adecuadamente, a lo mejor con un buen tratamiento, a lo mejor preparándolos bien, con un buen apoyo, sí pueden volver a ser la familia de origen del niño, y el niño se va a poder revincular con esa familia. Y ese es el objetivo. Si no se puede, bueno, acudamos al resto de las opciones que tenemos, familias de acogida, residencia, etc. Y ojalá por poco tiempo, hasta que se pueda volver a ir en familia de nuevo. Así es. Bueno, una de las cositas que a mí me gustaría también, y yo creo que fue dentro de la intervención justamente que hizo Marcelo y le preguntó a Pamela, respecto a los derechos de los niños, como bien lo dice, como sujeto de derecho. Pamela, ¿tú nos puedes contar algo respecto de ese tema? ¿Qué dice, por ejemplo, en relación a los sujetos de derecho? ¿Qué derechos son los que en definitiva a lo mejor podrían ser vulnerados? ¿Qué derechos le asisten a los niños propiamente tal? Bueno, uno de los principales derechos es el derecho a vivir en familia. Todos los niños tienen ese derecho a vivir en familia. También los niños tienen derecho a participar y precisamente la figura del curador ad litem en materia de familia y en materia penal es una manifestación del derecho a la participación que tiene niños, niñas y adolescentes en su proceso judicial, proteccional o penal. También tienen derecho a ser oídos, y si tú te fijas, estos derechos tienen que ver también con un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es el derecho al debido proceso. Todos tenemos derecho a conocer los actos que conforman el proceso judicial, las consecuencias que va a tener este proceso judicial para nosotros, y los niños como sujetos de derechos no están exentos de ello. También los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los niños tienen derecho a la educación, tienen derecho también a la salud, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a que los adultos les proveamos de los recursos necesarios para que ellos puedan alimentarse, educarse, tener esparcimiento. En fin, hay un catálogo inmenso de derechos. También tienen derecho a desarrollar su propia identidad sexual, ¿ya? Eso también es una cosa bastante novedosa en nuestro país, y de hecho se han dictado normativas y hay ya jurisprudencia en la materia respecto al derecho a que el niño opte o elija su propia forma de manifestar su identidad sexual. Es muy interesante lo que tú comentas, Pamela, sobre todo lo que se está dando y la legislación nuestra, que yo creo que ahí se debe trabajar un poco más para ir alcanzando estos estándares justamente que garantiza la Convención de los Derechos del Niño, donde encontramos justamente al niño de alguna manera siendo objeto de un proceso, teniendo todos los derechos que tú acabas de mencionar. Entonces ahí yo creo que hay un tema sumamente importante de poder trabajar a lo mejor en esta ley de garantía de los derechos del niño, que todavía lamentablemente no podemos contar con esa ley, pero me parece sumamente atingente de poder hacer carne todos estos derechos que tú acabas de mencionar
recogerlos y ponerlos en práctica en la legislación. Me parece un tema muy, muy interesante. Marcelo, ¿quiere decir algo? Rosita, sí, y, complementando un poco lo que dijo la Pamela, y me voy a ir a uno de los derechos en específico, que es el derecho a información. Creo que es importante que se asuma por los distintos organismos, y nosotros tratamos de hacerlo también de nuestra parte, de que el niño tiene que estar informado y que tiene que informarse de acuerdo a un lenguaje adecuado. Porque las resoluciones y todo salen con un lenguaje que puede entender un abogado, que puede a lo mejor entender la dupla con ayuda de un abogado, pero no están hechas las resoluciones para los niños. O sea, de hecho, la Convención solicita que las resoluciones de los tribunales estén hechas para el niño, que el niño pueda leer la resolución y entender de qué es lo que se está tratando, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se decidió y qué va a pasar conmigo. Acá nosotros en el programa tratamos de explicarse a los niños, le traducimos, hacemos la labor de traducirle la resolución y explicarle por qué y qué es lo que está pasando cuando el niño lo pide, ¿ya? Si él quiere hablar con el juez también se le lleva a hablar con el juez, etc. Pero hay que adaptar nuestro lenguaje y el lenguaje de nuestros organismos al niño, y no hacer que el niño se adapte a los organismos que existen. Esa es una tremenda labor que nos queda por delante, y que de a poco nuestro DNA estamos tratando de apoyar en eso, que el niño sepa y esté al tanto de lo que le está pasando, por qué le está pasando, y que es parte de lo que le está pasando, y que va a ser escuchado entre las decisiones que se tomen en lo que le está pasando. Sí, entiendo también que la línea del lenguaje claro es una línea de las corporaciones de asistencia judicial. Sí. Bueno, en ese sentido, importante también señalar que nosotros en las oficinas, en los centros sociojurídicos, sí, intentamos bajar como el lenguaje a un lenguaje, o sea, el lenguaje jurídico a un lenguaje comprensible por todos, porque nosotros que trabajamos ahí lo entendemos, nosotros somos capaces de transmitirles a ellos, pero la gente en general llegan y me dicen, no sé lo que dice acá, no lo entiendo. O sea, nosotros, si bien ustedes trabajan con los niños, nosotros también estamos trabajando con las personas que son demandadas por estas medidas de protección, ¿verdad? Llega la mamá, llega el papá, que no entienden nada, llegan los abuelitos, también representamos, Rosita, que es abogada del centro sociojurídico, lo sabe también. Nosotros representamos también a las otras partes, a los adultos, ¿verdad? Entonces, al representar a los adultos también hay que bajarle, hay que hacer mucha contención, hay que bajarle la pega que ustedes hacen con los niños, nosotros también nos toca con los grandes, ¿verdad? Entonces, bajarle un poco el nivel de estrés, hay que hacer mucha contención, hay que orientar dónde tiene que ir, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Eso es súper importante también señalarlo, que nosotros, si bien hay un programa que a mí me parece fabuloso, el programa Mi Abogado, creo que ha dado un resultado maravilloso. Acá en la región del Maule también tenemos un programa Mi Abogado. Nuestros profesionales del Mi Abogado son sacrificados, hay que decirlo. Viajan a todas las ciudades de la región, ¿verdad? Y están ahí pendientes, están trabajando y todo. Pero también hay que decir que nosotros como corporación, como los centros sociojurídicos, también estamos trabajando con los papás, estamos trabajando con las mamás, y bueno, con los abuelitos, con todas las personas que están como un poco involucradas, que llegan súper asustados porque no tienen idea de qué le están hablando, ¿verdad? Y ahí es donde estamos los profesionales, los asistentes sociales y los abogados de la corporación, o sea, de los centros sociojurídicos, y estamos tratando de también, en este tiempo de pandemia que ha sido bastante complicado, lo sabemos para ustedes y para nosotros también, ¿verdad? Es un poco señalar. Una última cosita antes, claro, Marcelo. Que quedó a lo mejor como en el tintero. En los casos que no sean vulneraciones graves de niños, niñas y adolescentes, los niños no quedan desprotegidos, ¿ya? Siempre va a haber un abogado que va a defender los derechos del niño. Y en este caso, cuando no seamos nosotros por el tipo de vulneración, va a ser la Corporación de Asistencia Judicial justamente quien va a tomar esos casos. Y aquí o estamos algún programa de representación jurídica. Claro. Sí, nosotras. Justamente, ahí estamos nosotras con Andrea, en consultorio jurídico. Así es, chiquillos. Bueno, la conversación, la verdad, que da para mucho. Este es un tema muy interesante. Como les dije anteriormente, este fue el tema más consultado dentro de la plataforma Conecta Justicia, ¿ya? Así que este es un tema muy relevante, sobre todo que ha tenido mucha relevancia, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en donde hemos tenido este confinamiento obligado. Así que, bueno, la verdad que lamentablemente se nos acaba el tiempo, vamos concluyendo nuestro espacio. Bueno, así concluimos esta conversación de la Maratón de Acceso a la Justicia, en la cual participamos las distintas corporaciones de asistencia judicial. Agradecemos a Andrea Guerra,
Metro, Pamela Canesa, CASDAL, y Marcelo Ettinger, de CAS Bio Bio, y quien les habla, Rosa Chipoco, de CASTA. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a Lisette también, que está en nuestra intérprete de lengua de señas. Hasta pronto.